Bienvenidos a la clase virtual de clasificación de los alimentos de la Cátedra Zootecnia General. El objetivo de la clase es que el alumno reconozca y clasifique los diferentes alimentos que componen la ración de los animales. Esta clase se evaluará con el trabajo práctico número 6. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo sobre la definición de algunos términos que intervienen en la alimentación animal. En primer lugar, ¿qué es alimentación? Alimentación es la técnica que trata de la elección, preparación y modo de suministrar los alimentos a los animales a fin de preservar la salud y obtener el máximo rendimiento económico de sus producciones. ¿Qué es nutrición? Se conoce como nutrición el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para su crecimiento y desarrollo. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son elementos necesarios para realizar las funciones vitales de la célula a través de un proceso metabólico. Es todo elemento químico del exterior de la célula que ésta necesita para formar sus funciones vitales. ¿Qué es un alimento entonces? Un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición. ¿Y qué es una ración? Ración es el conjunto de alimentos que recibe un animal en 24 horas para cubrir sus requerimientos nutricionales del día. Ahora vamos a ver cómo está compuesto un alimento. Conocer la composición de los alimentos es necesaria para poder satisfacer los requerimientos de un animal y en la práctica para comparar costos de los distintos tipos de alimentos que van a formar la ración. Todos los alimentos contienen cantidades variables de agua que oscila entre un 10 y un 90%. El resto se conoce como materia seca, que es la fracción de alimento que realmente aporta nutrientes al animal. Por ejemplo, una pastura tiene un 80% de agua y un 20% de materia seca. En cambio, un grano como el maíz tiene solo un 10% de agua y tiene un 90% de materia seca. A su vez, la materia seca está compuesta por materia orgánica y por materia inorgánica. La materia orgánica contiene los nutrientes que van a aportar energía y elementos prácticos para la construcción de la célula, como ser carbohidratos, lípidos, proteínas, nitrógeno no proteico, ácidos nucleicos, otros ácidos orgánicos y vitaminas. La materia inorgánica aporta los minerales, como ser calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio, magnesio, hierro, etc. Los carbohidratos de un alimento los podemos dividir en carbohidratos solubles, que son rápidamente asimilables por el animal, por ejemplo el glucógeno o el almidón, y carbohidratos estructurales, que forman parte de la pared celular de los vegetales, que se conocen como fibra. Por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. En general, la clasificación de los alimentos se realiza en base a dos parámetros: el contenido de materia seca y el porcentaje de fibra bruta, como están viendo en el gráfico. El valor límite para la división en el caso de la materia seca es el 35% y el de fibra bruta es el 18%, como lo ven en la parte inferior del diagrama. Así se generan tres grupos de alimentos: los concentrados, que tienen más del 35% de materia seca y menos del 18% de fibra bruta, se caracterizan por poseer una gran cantidad de nutrientes en poco volumen. Se los divide en concentrados energéticos, con menos del 18% de proteína bruta, y concentrados proteicos, con
más del 18% de proteína bruta, por ejemplo, el maíz y la harina de carne respectivamente. Los alimentos suculentos tienen menos del 35% de materia seca y menos del 18% de fibra bruta. Su principal componente es el agua. Este grupo está formado por raíces y tubérculos como la papa, la remolacha, etc. Y nos queda el grupo de los alimentos voluminosos, que tienen más del 18% de fibra bruta, independientemente de su contenido de materia seca. En este grupo se encuentran los forrajes secos, como los henos y los silajes, y los forrajes frescos, como las pasturas, que hablaremos en la siguiente diapositiva. En general, los alimentos voluminosos tienen más de un 18% de fibra bruta y una relación peso-volumen baja. O sea, a grandes volúmenes de estos alimentos pesan poco. El grado de materia seca va a variar en función del grado de hidratación que presenten, teniendo mayor porcentaje de agua en su forma verde y menor porcentaje de agua en las formas conservadas. En este grupo encontramos diferentes cultivos, entre ellos las praderas o pasturas naturales, las pasturas artificiales o implantadas y los cultivos que funcionan como verdeo de invierno o verdeo de verano. Todos estos son importantes en rumiantes como los ovinos, bovinos y caprinos o en fermentadores secales como los equinos y conejos. También ciertas especies omnívoras, como los porcinos, tienen cierta capacidad de digestión de este grupo de alimentos. Las praderas o pasturas naturales son aquellas compuestas por especies forrajeras autóctonas propias de la región que crecen en forma espontánea, o sea, sin la intervención del hombre, y se utilizan en la alimentación del ganado. Se conocen normalmente como pastizales. Por ejemplo, en el monte santafesino, donde los animales consumen las chauchas de algarroba, las pasturas artificiales se clasifican según el número de especies forrajeras que las componen, en monofíticas o polifíticas. Por ejemplo, una pastura de alfalfa es una pastura monofítica, está compuesta por una sola especie. Una pastura de alfalfa, raigrás y cebadilla es una pastura polifítica, ya que tiene 3 especies en la misma pastura. Las especies forrajeras se dividen principalmente en 2 familias, leguminosas y gramíneas. Cada una de estas familias tiene características de conformación, comportamiento y crecimiento diferente. Como todo ser biótico, presenta una fase de crecimiento, la fase vegetativa donde crece el follaje, y una fase de desarrollo, que es la parte reproductiva o de floración, donde se elonga el tallo para exponer la floración y semillar. En los gráficos se pueden observar ejemplos de cada familia. De leguminosas, el trébol blanco, trébol rojo y alfalfa; de gramínea, cebadilla y raigrás. Las pasturas artificiales se pueden clasificar por su duración en perennes, cuando duran más de un año, o ciclo productivo; anuales, cuando solo duran un ciclo productivo, y que a su vez pueden ser de ciclo de verano, empieza en primavera y culmina su producción en otoño, o ciclo de invierno, que empieza su ciclo en otoño y culmina en primavera. Este tema se retomará en las asignaturas de nutrición, agrostología y las demás producciones animales. En el siguiente gráfico se puede observar la variación de la oferta forrajera de una pastura durante un año. Es la curva verde. La curva de producción de la pastura se analiza en función de 2 variables, la materia seca y el tiempo, o sea, los kilos de materia seca producidos durante las diferentes estaciones del año. Se puede observar que hay 2 picos de producción de materia seca, en otoño y primavera, siendo este último mayor. Y hay 2 baches, que son en invierno y verano, donde nos va a faltar materia seca para alimentar al ganado. En las épocas de abundancia, y según el sistema productivo que analicemos,
el forraje se consume verde y los animales lo recolectan mediante una planificación de pastoreo racional, o sea, lo consumen en el potrero mediante pastoreo directo. Aquel forraje verde que no se consume, si no se conserva, se echa a perder. Por lo tanto, estaríamos desperdiciando recursos que vamos a necesitar en otra época del año, como el bache de invierno y de verano. ¿Con qué herramientas contamos para cubrir estos baches? Contamos con dos estrategias. Una, conservar el forraje que no se consumió mediante dos técnicas como la enificación o el silaje. Y segundo, utilizar verdeos de verano y verdeos de invierno, que son cultivos anuales cuyo pico productivo se da justamente en estos baches, lo cual permite pastorearlo durante este periodo de carencia. Los verdeos de invierno más usados en nuestra zona son la avena y la cebada, y los verdeos de verano más usados son la moa y el sorgo forrajero. Ahora bien, retomando el tema de conservación del forraje, le vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. La enificación se basa en un sistema de conservación física, realizada por los factores climáticos. O sea, se recoge el forraje mediante una maquinaria, se empaqueta, ya sea en forma de rollo o de fardo, y se deja secar al rayo del sol para que se deshidrate hasta que conserva menos de un 15% de humedad. El silaje, en cambio, se basa en un sistema de conservación química, donde el forraje se cosecha mediante maquinaria, se pica para aumentar la superficie, se compacta dentro de los silos para generar un medio de anaerobiosis que se acidifica mediante la fermentación de los hidratos de carbono de las plantas en diferentes ácidos que generan calor y bajan el pH del medio, evitando que el forraje se pudra. Lo más común en nuestra zona son los silos bolsa de maíz o de sorgo. También se pueden realizar silos de pasturas. Este silo conserva aproximadamente un 35% de humedad. En el siguiente gráfico, los alimentos suculentos son aquellos que poseen menos de un 18% de fibra bruta y menos de un 35% de materia seca. Su principal constituyente es el agua. Este grupo de alimentos no presenta tanta importancia en la alimentación animal y está constituido por raíces, frutos y tubérculos. Es difícil darle este tipo de alimentos a los animales, ya que en general son alimentos que consumimos nosotros, y a su vez, al estar constituido en mayor parte por agua, hay pocos nutrientes en mucho volumen, por lo tanto se pierde eficiencia, ya que si el animal tiene una capacidad de consumo de 400 kilos de pasto verde, consumiendo 400 kilos de un alimento suculento, por ejemplo naranja, estará consumiendo agua en mayor proporción, faltándole nutrientes. Entonces, ¿cuándo se le da este tipo de alimentos suculentos al ganado? Cuando no hay otro alimento mejor. Por ejemplo, pomelos en invierno, en la provincia de Formosa, abundan y no se los pagan lo que valen, así que los productores hacen jugo y le dan la pulpa al ganado o directamente dejan que las vacas lo consuman en la base del árbol. Otra causa es su menor costo, ya que abundan en la zona. Por ejemplo, en Entre Ríos hay mucha producción de jugo de naranja. La pulpa residuo de esta industria es utilizada por los productores ya que tiene fácil acceso y a un muy bajo costo. Los alimentos concentrados tienen más de 35% de materia seca y menos de un 18% de fibra bruta. O sea, son alimentos con un bajo porcentaje de agua y una gran concentración de nutrientes en poco volumen. Según el nutriente que predomina, se clasifican en concentrados proteicos o concentrados energéticos. En los concentrados energéticos predominan los hidratos de carbono solubles, rápidamente fermentecibles como el almidón. Contienen menos de un 18% de proteína bruta y entre 1 a 6% de lípidos.
estos alimentos son cereales, como por ejemplo el grano de maíz, sorgo, avena, cebada o trigo. Otros concentrados energéticos son los aceites de origen vegetal y las grasas de origen animal. Estas últimas se pueden emplear solamente en las especies monogástricas. Acá debemos aclarar que por resolución de SENASA, la 485 del 2002, no se puede emplear en la dieta de animales rumiantes grasa de origen animal, tampoco concentrados de origen animal, con el fin de evitar casos de vaca loca o encefalitis espongiforme bovina. Los únicos concentrados de origen animal que se pueden emplear en rumiantes son la harina de pluma y la harina de pescado. Ahora veamos los concentrados proteicos. Tienen más de un 35% de proteína bruta y se clasifican según el origen de esa proteína en, primero, concentrados proteicos de origen animal. Los principales son la harina de carne, la harina de sangre, la harina de pescado y la harina de pluma. Y concentrados proteicos de origen vegetal, los principales son el poroto de soja y los derivados de la industria oleaginosa de la soja y el girasol. Al extraer el aceite del grano, los residuos que quedan son proteínas. Acá debemos aclarar tres conceptos. Primero, ¿qué es un speller? El speller es el residuo del grano que queda luego de extraer el aceite mediante un proceso mecánico como una prensa. Tiene un mayor contenido de lípidos, un 7 o un 8%, y un menor contenido de proteína, un 35 o un 40%, en relación a lo que son las harinas. La harina es el residuo del grano que queda luego de extraer el aceite mediante un proceso mecánico y con solventes. Presenta un menor contenido de lípidos, lo máximo que queda es un 2%, y un mayor contenido de proteína de un 40 a un 46%. Se extrae más cantidad de aceite, por lo que el residuo tiene mayor concentración de proteínas. El tercer concepto es el de pellet o peleteado, que es la forma cilíndrica que presenta el alimento cuando se compacta las harinas o los spellers. Permiten una mejor manipulación y prensión por parte de los animales al comer. Por último, hablaremos del nitrógeno no proteico, que normalmente es la urea. Esta contiene un 46% de nitrógeno. Se utiliza solamente en rumiantes, ya que las bacterias ruminales utilizan este nitrógeno para sintetizar sus proteínas, de las cuales se nutren los mismos animales. No se puede usar en monogástrico, ya que el monogástrico no puede utilizar ese nitrógeno y se intoxica llevándolo a la muerte. Muchas gracias.